de los productos parciales, ¿verdad? O sea, este 200 en realidad es la suma de los productos parciales. ¿Cierto? ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? Entonces, así. Entonces decimos así, ¿no? ¿Ya? Este 200 es en realidad 10n, ¿no? 7n más 3n, 10n. ¿Verdad? ¿Cuánto vale n? 20. ¿Verdad? N vale 20. ¿Ya? Entonces ahora el problema dice, hay usted el producto, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Ya? Calcule usted, dice, ¿no? El producto verdadero, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? Hay usted el producto verdadero. O sea, multiplique 20 por 37, ¿no? Nuevamente. ¿Verdad? ¿Cuánto me va a salir? 740. Ese es el producto verdadero. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá es por ejemplo, una aplicación, ¿no? Una aplicación al respecto de esto, ¿ya? Cometió el error de colocar los productos parciales uno debajo del otro. Pues cuando lo sumé, ¿qué cosa me salió? La suma de los productos parciales, ¿verdad? O sea, eso no es el producto. ¿Cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahí lo tienes, ¿no? Correcto. ¿Ya? Sencillo, fácil de hacer. ¿Ya? Ya que estamos hablando de los productos parciales, vamos a hacer acá una aplicación. A ver, por acá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El problema 4. Miren acá. En el problema 4 de tu guía, ¿ya? En el problema 4 de la guía, me dan lo siguiente, ¿no? Mira, dicen así, ¿no? Dicen ABC por A, ¿verdad? ABC por A vale 1155. Luego me dan el ABC por B, ¿no? ¿Cuánto vale ese? 5080. Luego me dan el ABC por C. ¿Cuánto vale? 1925. ¿Está? Y finalmente me dice, multiplique AB, ¿no? Es calcular ABC al cuadrado. ¿Listo? Joder, si yo tengo así, mira. Si x al cuadrado, ¿eso cómo lo puedo expresar? Como x por x. ¿Verdad? Entonces, si a mí me dicen, hay usted ABC al cuadrado, en realidad lo que me están diciendo es que yo multiplique el ABC por el ABC. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, esa multiplicación vamos a realizar. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este producto que está en forma horizontal, nosotros lo vamos a colocar en forma vertical. Vamos a ver. Por ejemplo, así, ¿no? Aquí colocamos, ¿ya? Ponemos acá. A, B, C, vamos a multiplicar por A, B, C. ¿Cierto? ¿Ya? A, B, C por A, B, C. ¿Listo? Nuevamente, ¿no? Acá está. Este de acá es el multiplicando y este de acá es el multiplicado. Como el multiplicador está constituido por 3 cifras, aquí van a haber 3 productos parciales. ¿Cierto? Ya está. Entonces, colocamos. ¿Listo? Ya está. Y lo que me salga aquí se llama el producto. ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora vamos a determinar los 3 productos parciales, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Multiplicamos las cifras unidades del multiplicador por ABC, es decir, ABC por C. Y ese producto está aquí, ABC por C. ¿Cuánto vale? 1925. Entonces, aquí en las unidades colocamos 1925. ¿Cierto? Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos las cifras y las decenas del multiplicador por ABC, es decir, ABC por B. Y eso también está aquí. ¿Cuánto vale? 5080.
ese valor lo vamos a colocar aquí en las decenas. ¿Ya? ¿Listo? O sea, quiere decir eso, ¿qué cosa? Que esto que me han dado aquí, ¿verdad? Estos datos que están aquí, ¿no? Ya te has podido dar cuenta, ¿no? En realidad, ¿qué son? Son los productos parciales. ¿Verdad? Luego voy a multiplicar la cifra de las centenas del multiplicador, o sea, A por ABC. Es decir, ABC por A. Y eso también está aquí, ¿no? ¿Cuánto vale? 1155. Ese valor lo voy a colocar aquí en las centenas, ¿no? 1155. Es por eso que a ti te dicen que siempre avances un espacio a la izquierda, ¿correcto? Y luego, bueno, ya hacemos la suma. ¿Ya? 5, 2, ¿no? Acá sería 22, acá sería 8, 6, 1, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Sería de esa manera, ¿no? Y dice, ¿no? 168.205. ¿Ya? Me piden allá la suma de cifras. ¿Cuánto sale? 24, ¿no? Eso ya es aparte. ¿Ya? Me piden allá la suma de cifras. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otra aplicación. ¿Ya? Estamos haciendo por el momento la multiplicación. ¿Ya? A ver, vamos con otra aplicación. A ver acá. Bien. A ver, yo voy a hacer un ejemplo. ¿Ya? Voy a hacer acá ya un ejemplito, jóvenes. ¿Ya? Y ustedes van a realizar ustedes solos, ¿ya? A manera de práctica, ¿ya? Van a hacer el problema 5 y el problema 6. ¿Está bien? ¿Ya? Para ver, ¿no? Ustedes solos van a hacer, ¿ya? A ver. Ejemplo. Miren acá. ¿Ya? Ejemplo. Así va a decir, ¿ya? A ver, ejemplo. A y E, ¿ya? A más B más C. Sí, ABC por 999 sale un número que termina en, a ver, 543. ¿Ya? Así lo termina en 543. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, miren qué ejemplo. ¿Ya? ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a multiplicar dos factores, donde uno de ellos está formado por cifras máximas. Digo cifras máximas, ¿por qué? Porque todos son 9. ¿Verdad? No, estamos trabajando en base decimal, la mayor cifra es 9. Por eso son cifras máximas. Y es más, si observo que la cantidad de 9, ¿vale? Coincide con la cantidad de cifras del otro factor. 3, ¿verdad? Acá hay 3 9 de cifras. ¿Correcto? Entonces, una forma práctica de resolver este producto es, ese producto, ¿ya? Se transforma en el complemento aritmético. ¿Ya? El complemento aritmético de qué? Del número ABC. Ya está. ¿No? Entonces, cuando yo tengo un producto, ¿ya? Con cifras, donde uno de los factores es cifras máximas, ¿verdad? Y la cantidad de 9, en este caso, coincide con la cantidad de cifras, pues este producto se transforma en el complemento aritmético de ABC. ¿Correcto? Y sale, o sea, ya no termina, no sale 540. ¿Listo? Ya está.
Y nos acordamos el método práctico para hallar el complemento aritmético en base decimal, la C pasada, ¿verdad? 9, 9 y 10, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la diferencia es una cifra, ¿verdad? O sea, 9 menos A vale 5, 9 menos B vale 4, 10 menos C vale 3. ¿Cierto? ¿Sí? Pues con eso estamos diciendo que A vale ¿cuánto? 4, ¿verdad? 9 menos 4, 5. B, ¿cuánto vale? 5, ¿verdad? 9 menos 5, 4. C, ¿cuánto vale? 7, ¿verdad? 10 menos 7, 3. ¿Listo? Ya está, ¿ves? Y ya hemos acabado. ¿Ya? Entonces aquí el valor de A más B más C sería ¿cuánto? 16. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Listo? Lo mismo, va a decir así. A, Y, ¿ya? A, Y, A más B más C. Sí. El numeral ABC, ¿ya? El numeral ABC lo voy a multiplicar por 99, ¿no? Y sale un número que termina en 542. ¿No? Prácticamente el mismo ejercicio, prácticamente. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces mira por acá. Nuevamente, tengo el producto de dos factores, donde uno de ellos está formado por cifras máximas, ¿verdad? Puros nueves. Pero la cantidad de nueves, que es 2, no coincide con la cantidad de cifras del otro factor, que es 3. ¿Verdad? Acá tengo dos nueves, acá tengo 3 cifras. Entonces, ¿qué va a pasar? Este producto que tú ves aquí, este producto, no lo puedo representar mediante el complemento aritmético. No se puede. Esto solamente se hace cuando la cantidad de nueves coincide con la cantidad de cifras del otro factor. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer acá? ¿No? En este caso, lo que vamos a hacer es representar este producto como una resta. ¿De qué manera? Al número ABC, ¿no? Al número ABC, le vamos a aumentar la misma cantidad de ceros como cifras nueves hay. Por ejemplo, aquí hay dos cifras nueves, entonces aquí le vamos a aumentar dos ceros. ¿Correcto? Ya está. Y a ese número, le vamos a quitar el número original, el ABC. ¿Correcto? Ah, ¿te das cuenta? Entonces, este producto se transformó en una resta. ¿Ya está? Muy bien. Y esta resta termina en 543. ¿Se entendió? ¿Listo? ¿Ya? Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Listo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí simplemente lo que vamos a hacer es una resta. Pues. ¿Ya? Vamos a restar. ¿Ya? Vamos a restar como ya se aprendió anteriormente, ¿verdad? Pues esta operación, esa resta que está en forma horizontal, lo vamos a colocar aquí en forma vertical. ¿Ya? A ver, ¿ya? Vamos a colocar. Sería así, ¿no? Le ponemos el A, B, C, 0, 0, menos A, B, C. ¿Correcto? Ya está. Termina, dice, 543, ¿no? Termina. ¿Correcto? Listo. Entonces, restamos pues como ¿no? Primero vamos a restar la cifra de las unidades, ¿no? 0,5. No se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que prestar. Él no puede prestar, él va a prestar, ¿verdad? Entonces, él presta, ¿cuánto va a prestar? Una decena. Que con el 0 se convierte en 10. Este 10 presta él una decena. Que con el 0 se convierte en 10, ¿verdad? Él se convierte en 10 y él se queda en 9. ¿Correcto? Ya está. Entonces, lo vamos a poner aquí. ¿Ya? Él se quedó en 9 y él se quedó en 10. ¿Listo? Ya está. Listo, muchachos. 10 menos C vale 3.
¿verdad? ¿Cuánto vale C? 7. 7. 9 menos B es 4. ¿Cuánto vale B? 5. 5. ¿Correcto? Muy bien. C era 7. No te olvides, ¿no? C valía 7. Pero como él prestó, se quedó en 6. ¿Verdad? 6 menos A sale 5. ¿Cuánto vale A? 1. ¿Verdad? Listo. Ahora sí, ¿no? Me piden allá la suma, ¿no? A más B más C. A más B más C. ¿Cuánto sale? 3, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, mira, entonces, ya, aquí está la diferencia. ¿Correcto? Ya, el procedimiento. ¿Listo? Ya, entonces, ahora sí, tú puedes realizar el problema 5 y el problema 6, ¿no? Acá tienes el ejemplo. Ahora tú practícate, ¿ya? ¿Ya? Practícate, practícate. Listo, vamos. Siguiente. Ahora hablemos de la división, ¿ya? Rápidamente, a ver. Algunos conceptos rápidos. ¿Ya? Lo que debemos de saber. ¿Ya? Elementos de una división. ¿Ya? Elementos de una división. ¿Correcto? Él acá se llama dividendo, él se llama divisor, aquí va el cociente y aquí va el residuo. ¿Correcto? ¿Sí? Chicos, para que esta división esté correcta, ¿ya? Siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor. O sea, este residuo debe ser menor que el divisor. Porque si no fuera así, ¿ya? Porque si no fuera así, por ejemplo, ¿no? Si el divisor es 5 y aquí me sale 6, la operación no se detiene, continúa. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Entonces, si esto fuera 5, ¿no? Si el divisor es 5 y este es 5, tampoco me detengo, continúo. ¿No? Se ve, ¿no? Sí, porque siempre el residuo tiene que ser menor que el divisor para que ahí acabe la división. ¿Correcto? Ya está. A ver. Ya. Bien, otro. En toda división, ¿ya? En toda división, chicos, acá, en toda división se va a cumplir siempre el algoritmo de la división. O sea, lo que tú le llamas el método de la comprobación. ¿Ya? Entonces, mira, conocidos los 4 elementos, ¿ya? Podemos establecer el método de la comprobación. ¿Cómo decimos? Dividendo es igual divisor por cociente más el residuo. ¿Cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Para acabar con esto, ¿ya? Con la división. Lo que debes de saber, ¿ya? Lo que debes de saber. Propiedades. ¿Ya? Propiedades. A ver, lo más importante. ¿Ya? Lo más importante. ¿Ya? Lo que te decía. ¿No? El residuo debe ser menor que el divisor. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Correcto? Entonces, lo máximo que podemos colocar aquí, ¿cuánto es? Te dije, mira, si el divisor es 5 y el residuo es 5, la división no acaba, continúa. Pero si este residuo fuera 4, ahí me detengo. ¿Sí o no? Ahí nos detenemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo máximo que puedo colocar aquí, o sea, el residuo máximo, ¿ya? Es 1 menos que el divisor. O sea, el divisor disminuye en 1. ¿Ves? Si el divisor era que era 5, acá lo máximo que puedo colocar es 4. ¿Listo? Igual acá. Residuo mínimo. ¿No? Lo mínimo que se puede colocar ahí como valor en una división entera por defecto es 1.
¿no? Lo mínimo que puedes colocar eso, ¿ya? No es cero, ¿ah? ¿No? Porque si fuera cero ya no estaríamos hablando de una división inexacta, ¿no? Eso supone que no es una división inexacta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esto es lo que tú debes saber. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Hagamos ahora algunos ejercicios. ¿Ya? ¿Qué te parece? A ver. Si faltara algo, seguramente con el problema lo vamos a complementar. ¿Ya? Un ejercicio. Por ejemplo. A ver. Bien, vamos a empezar algo sencillo. ¿Ya? Problema simple. ¿Listo? ¿Ya? Dice lo siguiente. Dice, la suma de dos números es 6110. ¿Ya? El problema me dice que yo tengo dos números. Vamos a suponer que son A y B. ¿Ya? Cuya suma es 6110. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más dice? Si se divide el mayor entre el menor, ¿ya? O sea, ahora voy a hacer la operación de división. Voy a dividir el mayor entre el menor, ¿ya? Vamos a suponer que el mayor es A y el menor es B, ¿ya? Y lo vamos a dividir. ¿Ya? Dice, si se divide el mayor entre el menor, ¿correcto? El cociente es 12. Cociente, a eso se refiere. El cociente es 12, ¿correcto? Y el residuo, 429. ¿Cierto? Hallar los números. ¿Está bien? ¿Ya? Hallar los números. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos que en esta división se conocen los cuatro elementos de la división. Los cuatro elementos. ¿Qué aplicamos? El algoritmo, ¿no? Dividendo igual a divisor por cociente más residuo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aplicar el algoritmo, ¿no? Decimos dividendo, o sea, A es igual a divisor por cociente, ¿ya? O sea, B por 12, más el residuo, ¿no? 420. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué cosa voy a hacer? Esta ecuación lo voy a reemplazar aquí. ¿Ya? Aquí lo vamos a reemplazar. ¿No? ¿Ya? Vamos a reemplazar en A. ¿Ya? A vale B por 12 o 12B más 429. ¿No? Lo reemplazamos aquí. 12B más 429 más B igual 6100. ¿Cierto? Ya está, haciendo operaciones a ver rápidamente acá. 12B más B sería 13B igual, ¿no? 429 pasa a restar a 6110. ¿Cuánto me va a salir? 5681, ¿verdad? Listo. Y finalmente, 13 pasa a dividir, ¿no? Obtengo el valor de B. Si tengo el valor de B, lo repaso aquí y obtengo el valor de A. ¿Ya? Pues eso ya es para ustedes. ¿Correcto? Eso ya son operaciones. ¿Ya? Entonces acá simplemente divide el 13, ¿no? El 13 que pasa a dividir a 5681. ¿Ya? Nada, entonces eso ya es una operación. ¿Cuánto me va a salir a ver? Algunas alternativas creo que salen. Ya está. Esto vale 437. El de aquí, ¿cuánto va a valer? Según las claves, 5673. ¿Cierto? Ya, así. ¿Listo? Así, ¿no? ¿Ya? Esa. Muy bien. Ya entonces, en la división, esto de acá siempre va a estar presente. ¿Ya? El algoritmo. ¿Correcto? A ver, vamos con otro ejercicio.
por ejemplo. Ya. Dice así, mira, problema 8. Vamos con el problema 8, ¿ya? Problema 8. Dice lo siguiente, ¿ya? Dice, ¿cuál es el mayor entero? ¿Ya? Tal que al dividirlo entre 50, da un residuo que es igual al triple del cociente. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor entero? Que al dividirlo entre 50, da un residuo que es igual al triple del cociente. ¿Ya? Estamos en una división. ¿Listo? Ahí. ¿No? El problema dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el mayor entero tal que al dividirlo entre 50? O sea, vamos a encontrar un número, ¿ya? El más grande, tal que al dividirlo entre 50, dice, ¿ya? ¿Correcto? Da un residuo, este residuo, ¿no? Dice, da un residuo que es igual al triple del cociente. Es el cociente, ¿verdad? Este residuo es el triple de él. O sea, si el cociente vale Q, el residuo, ¿cuánto vale? 3Q. ¿Correcto? Ya está. A eso se refiere el problema. Muy bien, y nuevamente. ¿Qué pasa? Están apareciendo los 4 elementos de la división. ¿Qué hacemos? Algoritmo. ¿Está bien? Ya, vamos a aplicar el algoritmo. Aquí. Decimos, dividendo es igual, divisor por cociente, ¿no? 50 por Q, más residuo, 3Q. ¿Cierto? Entonces, el número que estamos buscando, ¿cuánto vale? 53Q. ¿No? O 53 por Q. ¿Cierto? Ya está. ¿Qué más? Yo quiero hallar el mayor entero, o sea, este número debe ser el mayor, lo más grande, ¿correcto? ¿Ya? Mira, yo quiero hallar el mayor entero. Ahora, como mi n depende de q, ¿verdad? Si yo quiero hallar el mayor valor entero, o sea, su máximo valor, entonces lo que debo hallar en realidad es el máximo valor de q, ¿no? Lo más grande. ¿Correcto? ¿Ya? Lo que debemos hallar es simplemente es el mayor valor. ¿Correcto? Ya. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo conseguimos el mayor valor de Q? De la siguiente manera. Acá sí. ¿Ya? Mirad, aquí. ¿Ya? Aquí lo vamos a conseguir. ¿Listo? Y para eso vamos a aplicar lo siguiente. Lo que dijimos desde un inicio. ¿Ya? Mirad, dijimos acá. Para que esta división sea correcta, ¿qué debe suceder siempre? El residuo debe ser menor que el divisor. ¿Ah? Acá está. El residuo debe ser menor que el divisor. ¿Ya? Pues acá también. El residuo 3Q debe ser menor que el divisor 50. ¿Cierto? ¿Sí? Ya está. Q menor. Si esto fuera 51 y 3 pasa a dividir, me saldría 17. ¿Verdad? Pero como es 50, sale menos que 17, ¿verdad? O sea, saldría 16 y un poquito más, ¿verdad? Vamos a poner que esto es 16,6. ¿Cierto? O sea, Q es menor que 16,6. Pregunté entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar Q? Lo máximo. ¿Cuál será? ¿Mm? Lo más grande. El valor más grande que puede tomar Q. Bueno, como Q es menor que 16,6, lo más grande que puede tomar, ¿qué cosa es? 16, ¿no? Como valor entero. ¿Listo? Ya está. Entonces, ya hemos acabado, ¿no? Entonces, aquí ponemos, ¿no? El mayor entero, ¿no? O sea, el mayor valor entero, el máximo, se obtiene al multiplicar 53 por 16. ¿Correcto? Ya está. Listo. Solamente multiplicamos eso. ¿Ya?
¿Cuánto me va a salir? A ver, si multiplicamos, ¿cuánto me va a salir, chicos? 848. Listo. Ya está, se acabó. ¿Bien? Otro ejercicio. Nueve. A ver acá. Muy bien, un problema 9. ¿Ah? Problema 9. Dice lo siguiente. Ya dice, en una división, ¿ya? En una división, el dividendo es 646. Si el resto, el cociente y el divisor forman una progresión aritmética de razón 2, calcula el cociente. ¿Correcto? Ya está. Chicos, entonces aquí estamos frente a una división. ¿Ya? Estamos ahí frente a una división. Dice así, ¿no? Dice, en una división, el dividendo es 646, ¿no? O sea, él es el dividendo, ¿ya? Vale 646. ¿Qué más dice? Luego dice, ¿no? El resto, el cociente y el divisor, ¿verdad? El resto, el cociente y el divisor, así. El resto, el cociente y el divisor. Dice, forman una progresión aritmética de razón 2. Calcule el cociente. Chicos, cada vez que a ti te digan que se tienen tres números que están en progresión aritmética, siempre se define por dónde, por el medio. ¿Ya? O sea, el cociente, en este caso, ¿no? El cociente vale, ¿verdad? Y luego el que sigue, ¿verdad? Como la razón es 2, el que sigue vale Q más 2, ¿verdad? O sea, este divisor vale Q más 2. Y luego el anterior, ¿no? El residuo, ¿no? Como la razón es 2, entonces él vale Q menos 2. ¿Correcto? ¿Ya? Esa manera. Muy bien. Listo. Muchachos, nuevamente tenemos los 4 elementos, algoritmo de la división. ¿Correcto? Ponemos aquí 646 es igual, ¿no? Divisor por cociente, ¿no? Q más 2 por Q más residuo, ¿no? Q menos, ¿no? Dividendo, divisor por cociente más residuo. ¿Correcto? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer acá? A ver, este 2 va a pasar a sumar 648, ¿verdad? Aquí me va a quedar lo siguiente. Q más 2 por Q más Q. Factorizo Q y me queda Q más 2, ¿no? O sea, lo he expresado de esta manera, ¿no? Resulta que este 648 es el producto de dos números, de dos factores, ¿no? Que se diferencian en 3, ¿no? Entonces, mi trabajo va a consistir en descomponer el 648 como el producto de dos números que se diferencian en 3, ¿no? Si esto fuera 625, entonces acá el número, si esto fuera, mira, acá, algo así, mira, así de fácil. Q por Q, Q cuadrado. Q cuadrado igual a 625, ¿no? Si esto fuera 125, entonces Q valdría 25. Pero como no es 625, entonces quiere decir que Q podría valer ¿cuánto? 24, ¿no? Y el otro tendría que ser 27. Entonces, tú comprueba si 24 por 27 es 648. No, porque ya he calculado el valor aproximado para... ¿Ya? Y creo que sí, ¿no? Porque mira, 7 por 4 termina en 8. Y parece que sí es cierto. ¿Ya? 24 por 27. ¿Ya? Entonces quiere decir que Q vale 24.
¿Cierto? ¿Ya? El cociente vale 24. ¿Ya? Acá lo he hecho yo por tanteo. Ya, para no estar resolviendo, ¿no? La ecuación. ¿Ya? Por tanteo lo he hecho. ¿Ya? U vale 20. ¿Listo? Q vale 20. A eso me está preguntando, ¿no? ¿Cuánto vale el cociente? ¿Ya? A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5. Hagamos un ejercicio diferente. ¿Ya? A ver. Hagamos el ejercicio. Vamos al ejercicio 11, ¿está bien? 11. Dice, ¿cuántos números de tres cifras, al ser divididos entre 31, dan un residuo que es la mitad del cociente? ¿Ya? Chicos, me están preguntando todos aquellos números de tres cifras. ¿Ya? Que al ser divididos entre 31, dan un residuo que es la mitad del cociente. Ahí está. Mira, quiero hallar todos aquellos números de tres cifras. ¿Ya? Entonces, para mí, n, ¿ya? Este es mi n, ¿ya? Representa a todos los números de tres cifras. ¿Correcto? Que cuando yo lo divida, dice, ¿ya? Cuando yo lo divida entre 31, ¿correcto? Da un residuo que es la mitad del cociente, ¿no? O sea, si el residuo vale R, el cociente sería 2R, ¿no? Así más o menos. ¿Está bien? Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, ¿no? Mira, conocemos ahí los 4 elementos de la división, ¿no? 4 elementos. Entonces, establecemos el algoritmo de la división. ¿Ya? Algoritmo. ¿Ya? Ponemos aquí. Dividendo es igual divisor por cociente más residuo, ¿no? 31 por 2 sería 62R, más R, 63R. ¿Ya? Entonces, mi número n vale 63R. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Fácil. Como mi número n depende de R, que vale 63R, y yo quiero hallar la cantidad de números de tres cifras, entonces lo que vamos a hacer simplemente es hallar los valores de R, que multiplicado por 63 me den número de tres cifras. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces vamos a hallar solamente los valores de R. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Como n, ¿ya? N representa todos aquellos números de tres cifras, ¿verdad? Esos números se extienden ¿desde dónde? Desde el más pequeño, que vale 100, hasta el más grande, que vale 999. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. Pero por estrategia, aquí no voy a voy a colocar menor o igual a 999. No. Voy a colocar menor que 1000. ¿Correcto? O sea, mi n es mayor o igual a 100, pero menor que 1000. Pero mi n vale 63R, ¿no? 63R. Menor que 1000, mayor o igual a 100. ¿Listo? Yo quiero hallar R. Entonces, el 63 va a pasar a dividir. Dividimos 100 entre 63. Eso más o menos es 1, si fuera 1,5. Vamos a suponer que es 1,58. Voy a suponer. ¿Ya? Entonces, cuando 63 divida en 1000, me va a salir 15,8.
¿Listo? Solamente que he hecho, he corrido la coma encima del espacio a la derecha. Por ese motivo estoy colocando 1000, para hacer una sola división. ¿Está bien? Listo. Ya está. ¿Qué significa eso entonces? Que R, ¿ya? R, ¿ya? Y R va a tomar todos los valores, ¿no? R toma todos los valores mayores iguales a 1,58, pero menores que 15,8, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Desde el 2, ¿verdad? 2, 3, 4, y así, ¿hasta dónde? Hasta el 15. ¿Listo? Mi R toma desde el 2 hasta el 15. Y no te olvides, ¿ah? Tu R tiene que ser menor que 31. Y 15 sí es menor que 30. Correcto. Pregunta entonces, ¿cuántos números hay aquí? ¿Cuántos números hay ahí? Del 2 al 15, ¿no? Aquí hay 14 números. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que R toma 14 valores. Como R toma 14 valores, hay 14, ¿no? Pues quiere decir que hay 14 números de 3 cifras. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Dice, ¿cuántos números de 3 cifras son tales que divididos entre 31, el residuo es la mitad de 3 cifras? ¿Cuántos números son esos? 14. ¿Ya? ¿Listo? Así es. Es otro modelo, ¿no? Que suelen preguntar en un examen. ¿Ya? Lo que hemos enseñado son los valores de R, porque mi número n depende de los valores de R. ¿Ya? No te olvides que para cada valor de R hay un número de 3 cifras. Listo, muchachos, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar. Un poquito más de la red. Uy, ¿qué ha pasado acá? Uy, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Van a decir. Esperen, ¿dónde está mi diapositiva? Se perdió. Aquí está. Listo. Bien, su material también, jóvenes, está en la plataforma. Traten, por favor, de revisar esas preguntas. En los exámenes que han estado proponiéndoles, han dado ustedes, no sé si ustedes van a postular algunos, han dado el examen, jóvenes, de simulacro, de la UNAP 1, algunos lo tienen. ¿No lo tienen? Ahí también vino analogías. Y esas analogías, jóvenes, son preguntas conocidas. La UNAP 1 no tiene una comisión que se encargue de la formulación y preparación de preguntas. Entonces, lo único que hacen ellos solamente es recopilar preguntas ya propuestas en diferentes procesos de admisión de otras universidades a nivel nacional. Claro que tienen esas universidades una mayor relevancia, importancia, son muy conocidas. Entonces, solamente ellos utilizan ese banco de preguntas. Por eso nosotros también agarramos ese banco de preguntas y les proponemos a ustedes como ejercicio. De tal manera que nosotros a veces por eso coincidimos con las preguntas que propone la U. A veces decimos por eso, uy, mira, le ha puesto mi pregunta, decimos, no, no es mi pregunta en sí, es una pregunta ya propuesta, jóvenes, en otra universidad. Bien, chicos, la analogía en sí, jóvenes, te dice que es una relación de semejanza entre cosas diferentes. ¿Por qué? Tú vas a empezar a relacionar, a vincular un término con otro. ¿Cuál es esa vinculación? ¿Cuál es esa relación existente? Acá, por ejemplo, entre leucocito y soldados, leucocitos son los glóbulos blancos y los soldados son agentes. Pero ¿cuál es esa vinculación en común que tienen? ¿Cuál es esa relación de semejanza? En que ambos van a proteger, cumplen una misma función de protección. Esto en el organismo y esto en una nación. Estos dos jóvenes tienen una relación, una vinculación de protección, función en sí. Ahora, esto en etimología, le pongo siempre yo, jóvenes, qué significa, porque en etimología proponen preguntas. Te dicen, incluso ahora último, han puesto, jóvenes, en anacrónico. Acá, miren, anacrónico. Lo que es en anábole, en análisis,
En anáfora. Entonces, jóvenes, en cada uno de estos elementos, el término ana significa diferente. Significa algo diferente. Por ejemplo, en el primero que le hemos puesto acá, es una pregunta de examen. Aquí anacrónico, aquí ana significa, jóvenes, es una negación, significa contra, aquí, en esta palabra. Que no está de acuerdo al tiempo, ese es anacrónico, que no está de acuerdo al tiempo. Ahora, en anábole, aquí, jóvenes, significa sobre. Sobre significa. Aquí, análisis, acá significa, jóvenes, conforme a. Lo que está en analogía. Conforme a, de acuerdo a. Y acá en anáfora, esto significa repetición. Miren, jóvenes, tienen diferentes significados. 1, 2, 3, 4 significados ana. De acuerdo, jóvenes, en la posición de la palabra y en el término. Eso significa. ¿Listo? No se olviden entonces. Significa contra, sobre, conforme a y repetición. Eso significa, chicos. ¿Listo? Y acá logos, atentos con esto también. Logía, logos, es palabra, discurso, razón. Este es raíz, este es raíz, no es sufijo. Porque tú vas a utilizar así, esto es lógico, lógico, de esa manera. Es lógico, vas a decir. Listo. Entonces, jóvenes, de esa manera. No se olviden entonces. ¿Listo? Bien, borramos entonces todo esto para continuar. Es para tener un conocimiento más amplio del término, para que no nos esté sorprendiendo la universidad en una pregunta. A veces nos sorprende y nosotros estamos ahí pataleando con esa pregunta. Ya, porque yo sabía que era conforme a, pero ¿qué significa acá? Estamos ahí. Listo, acá. Nos dice que la analogía, jóvenes, en sí se refiere a la comparación. ¿Y por qué decimos nosotros comparación? Porque voy a comparar mi par base con mi par analógico. Yo voy a hacer una comparación. O sea, jóvenes, este es mi par base. Este es mi par base. Esta de acá. Esta es mi base, mi premisa, mi enunciado. Esta de acá es. Listo, es mi base. Yo digo acá mi base y lo comparo con la A, B, C, D, E, con eso comparo. Digo que la luz atraviesa un cuerpo diáfano, como el agua atraviesa, jóvenes, un cuerpo permeable. Miren, solamente que dice, he comparado. Y con la alternativa que dé con mi par analógico, esa será la respuesta. La estructura, ¿cómo se presentan las analogías? Se presentan de la siguiente manera. Ahora, ustedes, he visto en este examen de simulacro que ha propuesto la UNAPUNO recientemente esta semana, es jóvenes que están tratando ellos de conceptualizarlo, o sea, de contextualizarlo. Entonces sería más sencillo si lo van a hacer de esa forma. Digamos, no lo puedo poner esto en una oración. Dentro de una oración los términos y te dice simplemente qué relación existe entre ellas. Y tendría que seguir la misma secuencia yo. Ahora, el método que nosotros podemos aplicar, jóvenes, puede ser el método tradicional, que es el método del ROM. Eso tú lo has aprendido en el colegio. O también puede ser el método del SOAT. Es para que te recuerdes. SOAT es el sencillo obligatorio al tomo. Al margen de sea el ROM que utilices, el SOAT o el ROM GINGAP, que son técnicas jóvenes muy conocidas, tú vas a utilizar esto. Yo te recomiendo que utilices esto de acá. Al margen de estos 2 o 3, utiliza la verbalización. Profesor, ¿cómo es la verbalización? Ahora vamos a aprender eso. Simplemente recordar con algunos. Acá tengo 4 puntos. Es un rombo. De este rombo, jóvenes, nosotros vamos a hacer esto. Miren. Primero, primer punto. Jóvenes, encuentren ustedes el primer paso, significados. Acá es el SOAT. Primero, significados de las palabritas. Acá es lo que yo tengo acá. Inercia, ¿qué significa? Inercia es sin movimiento, movimiento es todo lo contrario. Después de definir mis palabras de mi base, yo lo que voy a hacer es encontrar el tipo analógico, la relación analógica. ¿En qué consiste? O sea, si es causa-efecto, si es intensidad, es cogenérico, esa relación, el tipo analógico.
Cuando tú ya hayas determinado tu tipo analógico, es importante que veas para dónde va tu analogía. Si va de manera horizontal, o sea, va A es a B, o de repente va B es a A, o de repente, si en estos dos no hay relación, entonces voy de manera vertical, de arriba hacia abajo. También, jóvenes, podría darse que simplemente yo los agrupe, los junte nada más, y no diga que va de manera horizontal o de manera vertical, simplemente los agrupe. Digo que estos son cogenéricos nada más. Cuando tú ya hayas determinado tu orden, pasa, si es que hay más de una respuesta, si hay más de una, verifica tu afinidad. O sea, jóvenes, si digamos tengo dos opciones posibles, pero tengo que fijarme en mi base, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo de repente a aspectos naturales, artificiales, si son mamíferos, son cuadrúpedos, son terrestres, son acuáticos. Tengo que fijarme en esas características. ¿Listo? Bien, cuando tú apliques sea el ROM o sea el SOAT, yo te recomiendo lo que te dije. Aplica la verbalización. Así, miren, atentos con eso. Eso de acá, vamos a ir así. Lo vamos a verbalizar, o sea, quiere decir que lo vamos a convertir a una oración. Esto es verbalizar. Inercia, digo, algo simple. La inercia es falta de movimiento. Inercia es falta de movimiento. Listo. Inercia es falta de movimiento. Repite lo mismo acá. Comparamos lo que dijimos acá, jóvenes, porque una analogía es la comparación. Una analogía, jóvenes, es la comparación. Mi par base voy a comparar con toditas. A ver, ¿demencia es falta de agudeza? No. ¿Demencia es falta de cordura? ¿Negligencia es falta de responsabilidad? Sí. Tú cometes una negligencia, falta una responsabilidad. ¿Nesciencia es falta de experiencia? No. Nesciencia es falta de ciencia, conocimiento, no de experiencia. ¿Apatía es falta de bizarría? No. Apatía es falta de voluntad, no de bizarría. Bizarría es valentía. ¿Indiferencia es falta de afecto? No. La indiferencia es falta de interés, no de afecto, no de amor, no de cariño. Por lo tanto, no da. Y simplemente mi respuesta digo, inercia es falta de movimiento como negligencia es falta de responsabilidad. Así, solamente miren, comparando. Listo, verbalizándolo. Mire, siempre respeten ese orden. Ahora aquí, define primero qué es opúsculo. Y tú vas a encontrar en tu diccionario que opúsculo es una obra intransigente o no intransigente, es de poca trascendencia, o sea, de poca importancia, es una obra pequeña. Entonces, si yo veo la relación obra es un producto, es algo acabado, terminado, simplemente digo, opúsculo es un tipo, una clase, allá. Entonces, este es especie y este es género. Pero si yo lo verbalizo, digo así, el opúsculo es una obra. Digo acá, el opúsculo es una obra. La tristeza es un estado, sí, porque es un estado de ánimo. El telegrama es un oficio, mira, ya no da, voy descartando. ¿El cuento es una novela? No, el cuento no es una novela, el cuento es un relato corto, breve. La novela es un relato extenso. Entonces, el cuento no es una novela. ¿La brevedad es una cualidad? No, no es una cualidad la brevedad. ¿El pigmeo es un hombre? Sí. Acá veo que tengo dos posibles respuestas. Bien, ahora, recuerda que el opúsculo es un tipo, es una obra, pero pequeña. Es una obra pequeña. ¿La tristeza es un estado de ánimo pequeño? No, sí o no. En cambio, el pigmeo sí es un tipo de hombre, una clase de hombre pequeño, el pigmeo. Por lo tanto, esa es tu respuesta. ¿Se dan cuenta? Apliquen entonces la verbalización. Yo te recomiendo que tú hagas eso. Conviértelo a una oración. Cortita, simple. Y luego lo mismo que dijiste en tu base, repite con toditas las alternativas. Repítelo. Y ya tienes ya la respuesta. Eso, mire, se ha trabajado años, jóvenes. Eso tiene, desde la época de Roshi ya se trabajaba de esa manera, sino que no aplican esto. Sino que la mayoría de las personas postulantes más se van, jóvenes, más se van aquí, acá me faltaba una sílaba,
más se va, jóvenes, a lo que es encontrar primero la relación, luego el orden, y están en la relación. ¿Qué relación es? ¿Causa-efecto? ¿Es intensidad? ¿Es contigüidad? ¿Es parte de todo? Estamos ahí mirando ello. Entonces, mejor te recomiendo que tú apliques la verbalización, que es más simple, con palabras simples, concretas, específicas. Ahora, los principios analógicos son dos, y es muy importante esto. Porque hay palabras que tienen uno o más significados, de dos a más significados tienen algunas palabras. Entonces yo tengo que determinar cuáles son esos significados. ¿Cuáles son esos significados que tenemos? Miren, la palabra veleta, el término veleta, jóvenes, significa que es una pieza metálica. Veleta es un término, jóvenes, que se refiere, ustedes habrán visto en las casas en la parte de arriba, ahí tenemos una veleta que indica la dirección del viento. Y está ahí los puntos cardinales, este, oeste, norte y sur. Pero veleta también, jóvenes, ahora yo voy a poner acá voluble. Adelante, ya hemos definido veleta. Ahora, voluble es aquella persona inconstante, cambiante, tornadizo. ¿Pero qué tendría que ver esta palabra con esta? Es una pieza metálica, nada. Ahora, si es una pieza metálica, fatuo es creído, noviazgo es compromiso, antorcha es un objeto, facundo es hablador, nabab es rico. No se relaciona. Tampoco es vertical. Entonces significa que debe tener otro significado. El otro significado es esta de acá, que también veleta es una persona veleidosa, cambiante. ¿Qué significa esto? Que veleta es sinónimo de voluble. Es sinónimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el significado de esta palabra se condiciona a este significado, porque veleta tenía dos significados. Ahora bien, tenemos aquí, fatuo es creído, con modesto, fatuo con modesto. ¿Son sinónimos? Digo, ¿fatuo es sinónimo de modesto? No. Acá, jóvenes, sería una relación de antonimia. Acá tenemos antónimos. ¿Noviazgo es sinónimo de matrimonio? Parece que sí. Pero el noviazgo es el compromiso, el matrimonio es la consumación de dicho compromiso. No hablo, jóvenes, de sinonimia. Noviazgo no es sinónimo de matrimonio, sino hablamos de una relación de secuencialidad. ¿La antorcha es sinónimo de libertad? No. Acá hablamos, jóvenes, ¿de qué? Hablamos de simbolismo. Hablamos de simbolismo. ¿Facundo es sinónimo de gárrulo? Sí, Facundo es hablador. Por lo tanto, sí es sinónimo de gárrulo. Nabab es sinónimo de inope, Nabab es rico, inope es pobre. Entonces no son sinónimos, sino que son antónimos. Por lo tanto, mi respuesta vendría a ser esta de acá, la D. Ahora, ¿qué es necesidad lógica? Miren ahí. Novia fidelidad. Tú dices, novia fidelidad. Ah, puede ser, ¿no? La novia se caracteriza por la fidelidad. ¿Por qué dice necesidad lógica, chicos? Porque aquí no vamos a poner lo que tú sientes, lo que tú piensas o lo que tú crees, sino vas a poner lo que es lógico. Y tú vas a decir, profesor, las mujeres, por ejemplo, acá voy a poner, a ver. Dama delicadeza. Tú puedes decir, profesor, la dama se caracteriza por ser delicada, sí, pero tú puedes decir, no, profesor, eso es falso. Mentira, las damas no son delicadas, las damas son fortachonas. Yo tengo mi vecina que tiene una espalda de boxeador y es ruda, es tosca, no es delicada, profe. Entonces las damas no son delicadas, me pueden decir algunos. Pero lo correcto que es, bueno, o sea, lo lógico que es, o sea, lo lógico que es que una dama se caracterice por ser delicada, ¿cierto? Entonces acá, jóvenes, eso es característica. O sea, necesidad lógica. ¿Qué es lo lógico? Acá tenemos una relación de característica. Ahora tú dices, ¿el cielo se caracteriza por ser azul? Porque dice, la novia se caracteriza por la fidelidad. ¿El cielo se caracteriza por ser azul? Sí. ¿La manzana se caracteriza por ser fruto? O sea, no se caracteriza. En sí es un fruto. Sería acá especie y acá sería género. Soldado, soldadesca. El soldado se caracteriza por ser soldadesca, no va a dar esto. No tiene lógica. Porque el soldado es el elemento y la soldadesca es el conjunto. ¿El juez se caracteriza por la imparcialidad? Sí.
Un juez es imparcial. Pero tú puedes decir, profesor, pero los jueces en el Perú no son imparciales, son parciales. Se venden, se dejan sobornar. Pero lo lógico es que sea imparcial, ¿no? ¿La calculadora se caracteriza, jóvenes, por ser abaco? No. Antes era abaco, ahora es calculadora. Esto se llama, jóvenes, ¿qué? Evolución. Se llama evolución. Ahora tú tienes estos dos. ¿Cuál marcarían ustedes si fuesen postulantes jóvenes y vendría esta pregunta? Entre la A y la D. ¿Y por qué La D. marcarían esta? ¿Y por qué La marcarían esta D. respuesta? ¿Por qué marcarían esa respuesta? Pero ¿por qué marcarían entonces, jóvenes, esa respuesta, digo? Porque La D, simplemente profe, porque sería persona. eso, muy bien. Es lo que tienen que mencionar ustedes. Porque nos referimos a seres, ya que es naturaleza, no es un ser. Por lo tanto, marcaríamos la D. A eso se refiere, jóvenes, lo que es naturaleza. Afinidad semántica, jóvenes. Afinidad semántica. Listo, chicos, entonces esa es la parte teórica de los ejercicios. Ahora, algunos ejercicios, antes de resolver su material, jóvenes que ha venido y vinieron en las preguntas de exámenes de admisión, son los siguientes. Esta es una pregunta, jóvenes, que se ha propuesto en el examen de la UNAPUNO, pero más antes, miren que por eso les digo, lo que hace la UNAPUNO, si tú vas a postular acá en la UNAPUNO, revisa preguntas de exámenes de admisión que han estado dando en otras universidades. Lo van a repetir, lo van a repetir. Ahora tú tienes acá idiosincrasia y tienes pueblo. Primero, lo que es define, primero siempre, ¿qué es idiosincrasia primero? Primero define. Este crasia no es con CA, es con S. Ahora, jóvenes, una idiosincrasia es un rasgo, es una característica. Y tú dirías, pues sí, el pueblo se caracteriza por su idiosincrasia. Ahora tú dices, ¿la persona se caracteriza por su personalidad? Sí. ¿El plagio se caracteriza por su similitud? Sí. ¿La persona se caracteriza por su conciencia? No. ¿El invento se caracteriza por su peculiaridad? No, sino por innovación. La falsificación se caracteriza, dice, por lo que es la falsificación. No. Entonces, jóvenes, de esto. Hablamos, jóvenes, de un conjunto de rasgos, no de algo que sea similitud, similar o parecido. Y cuando hablamos de conjunto de rasgos, acá la respuesta vendría a ser, por jóvenes, personalidad, persona. Pero acá, jóvenes, en la UNAPUNO no vino con persona. Esto lo han reemplazado por otro término. Lo han reemplazado por lo que es sujeto. Por esto lo han reemplazado. O sea, simplemente han reemplazado un término por otro, nada más para distraer. Como ellos mismos saben que es una pregunta que ya se ha dado, para que sea algo diferente y de repente los que han trabajado ese ejercicio no se den cuenta, lo han cambiado, solamente eso. Bien, ahora tengo acá, jóvenes, noción, conocimiento. Tú tienes una noción, una vaga idea de algo. Y cuando es el conocimiento, es la profundidad de un tema. Los dos son sinónimos, sí pueden decir algunos, pero resulta que acá existe una, jóvenes, intensidad, ¿sí o no? Noción es menos que conocimiento, o puede decir conocimiento es más que noción. Ahora mira acá, negro es más que gris, sí. Concepto es más que definición, chicos, me estoy yendo así, lo estoy verbalizando, acostúmbrense a eso. Conocimiento es más que noción. Ahora, negro es más que gris, sí. Concepto es más que definición. Fíjense, estos dos solamente son sinónimos, pero no existe intensidad. Creencia, la creencia es más que convicción. No. Fanatismo es más que fe. Sí. Imposición es más que sugerencia. Sí. Listo. Entonces, jóvenes, de estos tres que tengo, vamos nosotros a definir lo que es la respuesta. ¿Cuál sería, jóvenes, para ustedes? Noción, conocimiento y lo que es gris-negro,
Primero, jóvenes, hablamos acá del conocimiento que se tiene, de la idea, del concepto en sí que se tiene, ¿cierto? Y no hablamos de colores, lo descartas esto. Y cuando tú hablas de conceptos, hablas de ideas, ¿cuál sería entre fe, fanatismo y sugerencia, imposición? ¿Cuál sería, chicos? La E. Mm, una sugerencia, una imposición que se impone algo nada más, se sobrepone sobre algo. Pero cuando hablamos de noción y conocimiento es algo que hablamos de ideas que es propio de uno, es algo inherente. Por lo tanto, sería fe y fanatismo. Otra pregunta de examen también. Ahora, estos jóvenes, miren, pelícano costa. ¿Cómo lo definiría, jóvenes, yo? El pelícano es un ave. Costa es en las regiones. Eh, ¿Qué diríamos? A ver, ¿cómo ustedes lo verbalizarían si tuviesen esa pregunta? Acuérdense. Algo simple. ¿Cómo lo El verbalizarían? pelícano habita en la costa. Ya está, ¿ya ve? Algo sencillo. Listo. El pelícano habita en la costa. Listo, muy bien. Ahora, el delfín habita en, así, hemos ido así, su compañero mencionó así. ¿El delfín habita el acuario? No. No es lógico. No. No. ¿El elefante habita el África? Sí. Sí, claro que sí. ¿El caballo habita la caballeriza? No. No sé, no. No. ¿El cerdo habita la granja? Sí. Sí. ¿El camello habita el desierto? Sí. 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 No. Ahí tenemos tres. Ahora, ¿el pelícano es doméstico o es salvaje? Listo. Entonces, Salvaje. descartada. Ahora tú define entre elefante y camello. Mira acá. Y con estos. Camello. Claro. El que se asemeja. Hablamos de arena. Hablamos, jóvenes, de algo árido. Entonces sería, el otro es continente. El otro solamente es lugar. Por esa razón, lo eliminamos. Listo, lo eliminamos simplemente. Ahora por aquí. A ver, vamos a ver acá. Cenáculo literato. ¿Cómo lo verbalizaría? ¿Qué relación hay? Cenáculo, recuerda, primero define. ¿Qué es cenáculo? Es el grupo, es el conjunto de literatos. Ahora, ¿cómo lo verbalizo? A ver. Todo parte. No, es como decir, yo pongo acá, jóvenes, tallo, macoya. Ya, para ser más específicos, perro, jauría. Listo. ¿Cómo lo verbalizaría? Quiero. Ahí está, muy bien. Ya, ahora, ¿cómo lo verbalizo, Flavio? ¿Cómo lo verbalizamos? Quiero verbalizarlo, quiero convertirlo en una oración. Ayúdeme a ver cómo lo verbalizamos. Que en un cenáculo hay literatos. Ya, ya, entonces diríamos así. El cenáculo es el conjunto de literatos. ¿El grupo es conjunto de personas? Sí. ¿El elenco es conjunto de artistas? Sí. ¿Gaby es conjunto de delincuentes? Sí. ¿Magisterio es conjunto de maestros? Sí. ¿Sindicato es conjunto de obreros? Sí. Uy, nos han complicado. Ya nos han complicado. Entonces solamente debe de haber uno. Recuerda que este grupo de aquí es un grupo intelectual. Hablamos de conocimiento. Y cuando es personas es general. Lo descarto. Delincuentes lo descarto. Obreros lo descarto. Ya lo descarto. Entonces solamente me queda artistas
y maestros. ¿Quiénes realizan, jóvenes, trabajos cognitivos de conocimiento? ¿Artistas o maestros? Porque se refiere a ellos, ¿sí o no? Entonces, la Maestro. respuesta es esa, por sus rasgos, por sus características que tiene. Esta es una forma típica de un ejercicio que lo han repetido en el CEPRE y es avaro. Ahora, me van a decir muchos, profesor, mi amigo es un avaro porque es tacaño. Perfecto, es tacaño. Pero avaro, jóvenes, en su concepto, significa que la persona avara, o sea, acumula dinero, junta dinero, pero no lo gasta. Por eso es avaro. ¿Listo? Entonces tú dices, el avaro acumula dinero. ¿El dogmático acumula idea? No. ¿El bibliómano acumula libros? Sí. ¿El opulento, el rico, acumula riqueza? Sí. ¿El victorioso acumula triunfos? No. ¿El ansioso acumula objetivos? No. Tienes dos. Dos acá tienes. Dos posibles respuestas. Pero recuérdate, este avaro acumula dinero, o sea, acumula un medio, pero no hace uso de ese medio, no lo utiliza, no lo gasta. Incluso él puede vivir como pobre, pero no lo utiliza. ¿Qué será? La C. Muy bien, puede ser, ¿no? Sí. Porque habla claro, porque habla de dinero. Opulento. Acá habla de... Sí, pero no, nos estamos olvidando lo que es el rasgo. Recuerden que el avaro acumula dinero y no hace uso de ese dinero, pero en cambio un opulento, un rico, acumula dinero y sí, malgasta su dinero, hace uso de su dinero, pero ese de acá no hace uso. Esto se descarta entonces y solamente sería bibliómano libro. Los bibliómanos jóvenes acumulan textos desconocidos, diferentes, pero no los lee, nunca los lee. Ese es bibliómano. Otra pregunta por aquí. Aquí tenemos. Avanzado e incipiente. Miren, avanzado es que ya avanzó en el conocimiento. Incipiente es que está iniciando en el conocimiento. Acá que tengo una relación de antonimia. Inepto, capaz. Inepto, capaz. Sí, son antónimos. Avanzado es antónimo de incipiente. Inepto es antónimo de capaz. Desarrollado es antónimo de desconocido. No tiene, no. Conocedor es antónimo de ignorante, sí. Derrochador es antónimo de egoísta. Relativamente sí. Sabio es antónimo de bisoño, no. Este es conocimiento y esto es experiencia, no es antónimo. Ahora fíjense que acá nos referimos, jóvenes, al conocimiento. Listo. Aquí, fíjense, ¿cuál se refiere al conocimiento? ¿Cuál sería? La C. Ignorante. Conocedor. Claro que sí, muy bien. Ahora, tengo chamán y tengo médico. Antes se llamaban pues chamanes y eso evolucionó. Acá yo tengo una evolución. La B. Muy bien. ¿Dónde tengo evolución? Tengo jóvenes en la B, en lo que es la D y en esto de acá, ¿no? Pero estos dos jóvenes se refieren a una profesión y aparte jóvenes está dentro de lo que es el ámbito de la salud. Corazón, amor. ¿Cómo lo verbalizaría? El corazón se le relaciona con el amor. Ya, el corazón simboliza el amor, ¿sí o no? La paloma simboliza la paz. Sí. Sí. El hígado simboliza la cólera. No. La No. justicia simboliza la balanza. Sí. La computadora, la memoria y la bandera del Perú. No, a ver. Ya, a ver. En esto ya me dijeron que sí. Listo. En esta también, ¿dónde está? En esta. Pero miren, acá el corazón simboliza el amor.
La paloma simboliza la paz. Acá la balanza simboliza la justicia. Está en este sentido. No está en este sentido. Descartado esto. Y solamente sería eso. Acá tengo dromedario, camello. Esa es la forma, jóvenes, cuando les puse en este sentido que estaba así. Esto es, jóvenes. A eso se refiere. Cuando solamente agrupamos, los junto. Digo, dromedario es un camélido. El camello es un camélido. Los dos son cogenéricos. Son camélidos. O sea, son cogenéricos. El dromedario tiene una sola joroba, el camello tiene dos jorobas. Es lo mismo. Es como la llama y la vicuña, o la llama y la alpaca. Son camélidos sudamericanos. Son cogenéricos. El colibrí es una especie, es un tipo de pájaro. Entonces tengo acá especie y tengo género. Pero acá estoy hablando de cogenéricos, especie, especie. La rana, batracio, especie, género. Ñandú, ave, gallina ave, es correcto. Tiburón es un pez, ballena es un mamífero, no son cogenéricos. El lobo es un canino, el chacal es un canino, son cogenéricos. De estas dos opciones, ¿cuál ustedes elegirían, jóvenes, como respuesta? Lobo. Muy bien, el lobo chacal, porque estos dos, entre camello y dromedario, hay una semejanza en tamaño y en forma también. En cambio, el ñandú y la gallina, hay una diferencia abismal en tamaño y forma. Por lo tanto, descartada es. Autor, obra. Esa es una pregunta muy antigua. El autor, jóvenes, firma una obra. Crea una obra, ¿sí o no? Más que todo sería en la relación. El autor produce, crea una obra. El músico crea una armonía, el agricultor crea una tierra, el editor crea una impresión, el padre crea un hijo, el teórico crea un invento. El autor produce, crea una obra. ¿Cuál creen que sea? Les pongo. ¿Cuál sería? La 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 D. De acuerdo a las características, jóvenes, y al rasgo, la armonía en sí no se crea. La armonía es la concordancia de sonidos, pero no crea eso, sino es la concordancia simplemente. Y esa sería la respuesta. Bueno, bien, vamos a trabajar entonces ahora su material que se ha propuesto en la plataforma. Bien, aquí. Preguntas conocidas para algunos, porque han estado resolviendo, de repente revisando preguntas de exámenes pasados, tanto de la región como también de otras regiones. Ahí tenemos. Inhumar y lo que es exhumar. Recuérdate, in es negación, ex es fuera de. Son prefijos que significan fuera de. Este es fuera de, este es negación. Y luego este humar, esto de acá, humar, acá también tiene humar, igual acá. Jóvenes, estos dos significan pues tierra, porque viene de humus, tierra. Ahora, este es enterrar y este es desenterrar. ¿Son antónimos, sí o no? Sí, son antónimos. Denunciar, encubrir, son antónimos. Mostrar, ocultar, son antónimos. Ascender, descender, son antónimos. Hablar, callar, son antónimos. Proscribir, repatriar, son antónimos. Exiliar y traerlo también, son antónimos. Mira, toditos son antónimos. Nos han tratado de poner en este ejercicio una dificultad, porque todos son antónimos. Entonces, mire, date cuenta, si tú te fijabas solamente en la relación, el orden y todo ello,
De repente todos me confundían. Pero si tú lo verbalizas, inhumar es meterlo debajo de la tierra, exhumar es sacarlo de la tierra, o sea, es mostrarlo. Como me dice, por ejemplo, acá, me dice Michael, ¿no? La B, nos dice, correcto. Entonces, esa es la respuesta. Ocultar, mostrar. Inhumar es meterlo debajo de la tierra, es esconderlo. Exhumarlo es sacarlo, mostrarlo. Y ahí tendríamos la respuesta. Ahora aquí, alumnado, colegio. Alumnado es el conjunto de alumnos. Colegio es una institución. Ahora, si tú lo verbalizas, te vas a dar cuenta que sería de esa manera. El alumnado asiste a un colegio. ¿De ahí está? El alumnado asiste a un colegio. ¿Cuál sería la respuesta? Recuerden que el alumnado es un conjunto de alumnos de un centro de enseñanza. La C. La C. Muy bien. A ver, primero daba así. ¿El equipo asiste a un club? Sí. ¿La ciudadanía asiste a un país? No tiene lógica. ¿La feligresía asiste a la parroquia? Sí. O sea, los creyentes es esto, ¿no? El archipiélago no son seres, no asiste al océano, la constelación no asiste al universo. Solamente estaba entre estos dos. Como les dije, habla de un aspecto de conocimiento. Asiste al colegio para adquirir conocimientos, información. Y el equipo no hace eso en el club, sino es más una cuestión física. Y nuestra respuesta, que mencionaron ustedes, vendría a ser pues feligresía, parroquia. Ya, habla de instruirse también ahí. Listo, por acá. Ahora dinero, ¿cuál era la respuesta acá? La B. Listo. Listo, ahora muy bien. Primero tienes que definir. Si no sabemos sinónimos, términos, significados, no vas a poder resolver un ejercicio. Mohíno. ¿Qué significa mohíno? ¿Qué es mohíno? ¿Qué es exultado? Ya ver. Acá me pregunta la auxiliar, ¿cuál es el sinónimo de Orlando? Dice, sinónimo de Orlando es de macho, tu jefe, tu papi. Ya le hemos respondido. Muy bien. Acá el término joven es mohíno. Esto significa triste. No te olvides, sinónimos. Triste, contristado, apesadumbrado, melancólico. Ya, mohíno. Ahora, exultado, jóvenes, esto es animado, alegre. ¿Qué relación entonces encontramos en esos dos Antónimo. antónimos? Entonces tú lo verbalizas, por más que sea sinónimo y por más que sea antónimo, verbalízalo. Mohíno es antónimo de exultado. Novato es antónimo de incipiente, no, estos son sinónimos, son sinónimos. Apático, entusiasta. Apático sin ganas, entusiasta, animado, sí, son antónimos. Ofuscado y lúcido. Una persona ofuscada no razona coherentemente, conscientemente, entonces sí son antónimos. Lúcido, que tiene claridad en la mente, correcto. Sereno, agravado. Sereno es antónimo de agravado. Sereno es tranquilo, agravado es perjudicado, entonces no son antónimos. Sincero, hipócrita, sí, son antónimos. Pero tenemos tres antónimos, miren, tres opciones. Ahora, date cuenta que aquí, cuando yo digo triste, cuando yo digo alegre, se refiere jóvenes, a estados de qué. Y ánimo. Listo, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Apático, entusiasta. Eso, son estados de ánimo, apático, entusiasta. Entonces tengo que ver ahí qué cosa, mis rasgos, mis características, tenemos que ver ahí. ¿Listo? Eso. No se fijen, no se olviden por eso, jóvenes. Primero verbalícenlo. Luego vean su naturaleza, sus características. Izar, jóvenes, miren, esta es una analogía un poco típica. Izar significa subir. Subir. ¿Pero qué cosa es la bandera?
Arriar significa bajar, bajar la bandera. Pisar es subir, arriar es bajar. Son antónimos. Enaltecer, denigrar son antónimos. Exiliar, repatriar son antónimos. Elogiar, castigar son antónimos. Erigir, derogar son antónimos. Ascender, permanecer no son antónimos. Tengo 4 opciones. Pero habla, miren, de subir y habla de bajar. Vean su rasgo, vean su característica. Muy bien, correcto. Enaltecer, jóvenes, es alabar, o sea, subirlo a una persona en su ego. Enaltecerlo, loarlo. Y denigrar es humillarlo, afrentarlo, menospreciarlo. Por lo tanto, la respuesta, jóvenes, habla de subir y de bajar también. Acá fíjate, miren, el cobre y ductibilidad. Simplemente es característica, ¿sí o no? El cobre se caracteriza por ser dúctil, por su ductibilidad. O sea, tú puedes malearlo, puedes manipularlo, puedes moldearlo, puedes manosearlo. Listo. ¿Cuál sería entonces, jóvenes? A ver, tú dices, el cobre se caracteriza por la ductibilidad, el cristal por el brillo, el carácter por la rigidez, piedra por la porosidad, caucho por la flexibilidad, concreto por la consistencia. Es característica. Hay solamente uno que tiene la misma característica. Es dúctil porque yo puedo manipularlo, puedo cambiarlo. Claro. Muy bien. Caucho, ¿sí o no? Caucho, flexibilidad, porque sí es flexible, lo puedo moldear también a la forma que yo quiero. Acá, jóvenes, tengo anciano longevo, anciano vetusto. ¿Qué relación tendrá entre anciano y longevo? Sinónimo. Listo, son sinónimos. Son sinónimos. Distante remoto, sí, son sinónimos. Deteriorar, deteriorado, magullado, también son sinónimos. Apropiado, adecuado, son sinónimos. Claro, brillante, son sinónimos. Relativos, claro. Enorme, copioso. Enorme es grande, copioso es abundante. Esto te habla, jóvenes, de tamaño y esto te habla de cantidad. No son sinónimos. ¿Cuál marcarían ustedes, jóvenes, ahí? ¿La B? La B, deteriorado, macullado, ¿ya? Ya. ¿Esa sería la respuesta de todos? La B, profesor. Ya, ¿y por qué sí, sí o sí la B? ¿Por qué la B? ¿Y por qué no puede ser la A? ¿Por qué no podría ser? Ya bien. A ver, primero, jóvenes, mucho cuidado con esto, porque vino en el examen general, en la UNAPUNO. Si bien es cierto, son sinónimos, pero existe, jóvenes, una relativa intensidad. Anciano es que es viejo, anciano. Pero longevo tiene, jóvenes, mucha edad. Por eso dice, viene de longus y aebus. Longus es largo, aebus es edad. Significaría, jóvenes, que tiene mucha edad. Y eso sería más intensidad. Una relativa intensidad. Ahora, aquí miren, deteriorado es más, que está malogrado. Y magullado está relativamente malogrado, menos. Claro, brillante, jóvenes. Esto estaríamos hablando acá de colores. Descartado. Y el que se asemeja más, jóvenes, aquí está también descartado porque solamente son sinónimos, sería esto de acá. De menos a más está yendo. Y sería esa la respuesta. Y esta es una pregunta que se ha propuesto en el examen de la 1.1. Bueno, se ha repetido, se ha repetido. Ahora este es consecutivo. Enhebrar define. Enhebrar, jóvenes, es pasar el hilo por el ojal de la aguja. Tienes tú una aguja, tú vas a enhebrar. Por el ojal vas a pasar el hilo. Y luego, ¿qué vas a hacer? Vas a bordar. O sea, hay una relación, jóvenes, de secuencialidad. Primero enhebro y luego bordo.
Primero enhebro y luego bordo. ¿Listo? Voy a enhebrar y luego bordar. Hay una relación de secuencialidad. Primero estudio, luego me trunco. Primero voy a errar y luego voy a corregir. Primero voy a pensar, luego limpiar. O de repente, jóvenes por acá, primero voy a sembrar y luego voy a labrar. Labrar es trabajar. Sembrar, cosechar sería. La C. Muy bien. La C, primero pensamos y luego actuamos. No como las chicas, primero actúan y luego piensan. Cuando la fregaron, pues, cuando metieron las 4. Entonces, no se refiere a ello. Listo, seguimos por acá. Hidrógeno, agua. Esta es otra pregunta para biomédicas. Hidrógeno, agua. Recuerden que el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. ¿Qué relación habría? Que el hidrógeno es un compuesto del agua. Ya ahí está muy bien, tú lo dijiste. Ahora lo mismo, repítanlo. ¿Dónde me da? ¿Dónde da? La A. A ver. Oxígeno, aire. Al margen que C. esto, jóvenes, es parte y eso es todo, ¿no? Y es una parte inherente de ello. Entonces, jóvenes, en cambio, claro, y aparte que hablamos, jóvenes, del agua y la sangre, que son aspectos líquidos. Y la hematía, jóvenes, es una parte inherente de la sangre. Igualito que el hidrógeno es parte inherente del agua. Y hablamos de líquido también ahí. Supresión apócope para el área de sociales. Supresión apócope. Lo definimos, jóvenes, y van a ver ustedes así. El apócope es la supresión de sonidos. De este lado. La hipérbole es la adición, el hiperbatón es la alteración, el pleonasmo es la simplificación, la síntesis es el análisis, la perífrasis es el resumen. ¿Cuál de esas tiene lógica? Porque solamente hay una que tiene lógica. Correcto. Muy bien, entonces nuestra respuesta. Porque la hipérbole es la exageración, no es la adición. El pleonasmo es la redundancia, no la simplificación. La síntesis es el resumen, no el análisis, son opuestos. La perífrasis, jóvenes, consiste en expresar por medio de rodeo de palabras algo, ¿sí o no? Listo, entonces no es el resumen. ¿Listo, jóvenes? Entonces marcamos en el 10 la B. Otra pregunta para biomédicas. Ofidio reptil. El ofidio, jóvenes, es un tipo de reptil, el ofidio. Es una clase de reptil. Es una subclase. El salmón es un tipo de pez, es un subtipo de pez. El felino es un subtipo de mamífero. El batracio es un subtipo de vertebrado. El insecto es un subtipo de parásito. El murciélago es un subtipo de ave. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, Max? La B. Muy bien. El felino es un tipo de mamífero. Como la ballena es un mamífero también. Otra pregunta del CEPRE. Fíjense en esto. Pero estaba a la inversa. Y no estaba con estupor, estaba con adormecimiento, estaba. Que es lo mismo, sinónimo de estupor, adormecimiento. Entonces, ¿qué relación tiene con droga? ¿Qué relación hay? Causa, efecto. Pero tú lo verbalizas, dices, la droga causa estupor.
Ahora miren acá, el cigarrillo causa adicción, sí. El licor causa embriaguez, sí. El calor causa quemazón, sí. El anestesia causa conmoción, hay veces, sí. El golpe causa lesión, generalmente, sí. Ahora, fíjate que esto es un efecto transitorio. O sea, lo que causa es un efecto transitorio momentáneo. La adicción puede ser perenne. El quemazón es transitorio, la conmoción también es transitoria, la lesión también puede ser transitoria. ¿Sí o no? ¿Ya? Es un efecto transitorio, listo. Aparte que, mira, estoy eliminando yo antes ya. Aparte que, jóvenes, la droga altera la percepción de la realidad. Esto no hace eso. Eso tampoco, tampoco, tampoco. Entonces, solamente, jóvenes, tengo esta de acá. Ya, jóvenes, marcamos entonces la B. Ahora, esto está sencillo. Entre frío y gélido. Frío es menos, gélido es más. Intensidad. ¿Dónde tengo otra intensidad? Miren. Acá, aquí y aquí. En estos de acá no. Ahí hay intensidad. Así. Ya, porque estamos hablando de temperatura, ¿sí o no? Hablamos de temperatura. Listo, temperatura. Es una forma que también vino en Arequipa y lo han también repetido acá en la región en un proceso de emisión del CEPRE. Abrazar, abrazar. Este abrazar se refiere, jóvenes, a las brasas. Pollo a la brasa, lo que comes. ¿Listo? Esas son las brasas, el fuego. Y esto viene de abrazo, viene de brazo. Sería esto de acá. ¿Cuál sería, jóvenes, entonces? Muy bien. La respuesta vendría a ser este de acá. Ya, esa vendría a ser. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está yendo de manera vertical, jóvenes. Abrazar es quemar, así. Abrazar es estrechar, de esa manera. Ahora aquí, lo que es la sucursal, jóvenes, es parte todo, parte que pertenece a la empresa, pero no es una parte dentro de la empresa, es fuera de ella. Lo que sería colonia, imperio. El mutualismo y el parasitismo son formas de coexistencia, jóvenes. Y ahí tendríamos lo que es el socialismo y el capitalismo, formas de coexistencia. Aparte del mutualismo es el apoyo mutuo y el parasitismo es el aprovechamiento y ahí tenemos el capitalismo también. Listo, jóvenes, vamos a compartir la ficha para que ustedes también vean cuáles serán las claves dentro de ella. Estas son las preguntas contextualizadas, que son sencillas, no están complejas. Listo, jóvenes, les dejo entonces para la siguiente sesión que tenemos el día con ustedes. ¿Cuándo tenemos con ustedes? El día viernes, ¿verdad? El día viernes entonces estamos tocando dos temas más ahí. Términos excluidos y series verbales. Listo, chicos, nos estamos viendo entonces la siguiente sesión. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao. Adiós, Hasta luego, profe. profesor. Hasta la siguiente clase.
A ver, jóvenes, ¿a quién le dejo el hosting? Es que tengo otra clase, me van a poner luego tarde. El día de ayer, jovencito, ¿qué hemos hecho? Hazme recordar. Célula eucariota, profesor. Claro, claro, muy bien. Ay, 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 muy bien, muchachos, chévere. Entonces hoy día hacemos organelos, ¿ya? Hoy día hacemos organelos. ¿Dónde está esto? Ya. A ver, listo. Empezamos entonces. Hoy día hacemos organelos, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver, jóvenes, empezamos. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ya. Muy bien, queridos estudiantes, ahí tenemos. Listo. Organelos. A ver, jóvenes, empecemos a hablar de los organelos. Bien. Para empezar a hablar de los organelos hay que recordar un poquito lo que es el citoplasma. ¿Recuerdas? El citoplasma, querido estudiante, era la región comprendida entre el núcleo de la célula y la membrana citoplasmática. Ahora, este citoplasma es la región más activa de la célula, ¿verdad? Claro, profito, el citoplasma era la región más activa de la célula, porque ahí ocurrían todos los procesos celulares. Este citoplasma, querido joven, presentaba pues un citoesqueleto, presentaba un coloide citoplasmático y presentaba endomembranas, ¿verdad? Endomembranas, entre las que destacaban el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. ¿Te acuerdas? Muy bien. Falta uno acá. ¿Quién? El famoso aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Muy bien. Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Ya? El aparato de Golgi. Muy bien. Ahora, vamos a empezar por acá. Organelos, pero en este caso los no membranosos, querido estudiante. ¿Listo? Empezamos. Organelos no membranosos. A estos organelos no membranosos, joven, también se le conoce con el nombre de organoides. ¿De acuerdo? Son los famosos organoides, ¿ya? Los organoides. Estos organoides se caracterizan por no presentar una membrana. Son organelos que carecen de membrana, por eso se le llaman pues no membranosos, ¿no? Obviamente. Dentro de ellos, muchachos, vamos a tener nosotros a lo que vendría a ser el ribosoma. Querido estudiante, ¿qué me preguntan del ribosoma en los exámenes de admisión? Jóvenes, del ribosoma te van a preguntar cuál es su función, cuál es su labor, cuál es la tarea que cumple el La ribosoma. síntesis de proteínas. Muy bien, los ribosomas, muchachos, se encargan de la síntesis de proteínas. Ese es su trabajo. Profito, ¿qué era una proteína? Tú te acuerdas, una proteína era una cadena, es una cadena de aminoácidos. Ah, profe, un conjunto de aminoácidos, eso es una proteína. ¿Y quién une a los aminoácidos para formar esta proteína, profito? Son los ribosomas. Profito, entonces los ribosomas saben cómo fabricar proteínas. Lamentablemente no. Los ribosomas no saben cómo fabricar proteínas. Profito, no entiendo. Ahora, primero dices que los ribosomas se encargan de la síntesis de proteínas, claro. Y ahora me sales con que los ribosomas no saben fabricar proteínas. No, no saben, muchachos. Entonces, ¿cómo es que fabrican proteínas? Necesitan un tutorial, necesitan indicaciones, necesitan instrucciones. ¿Y quién le trae esas instrucciones, amigo, amiga? Acá está. ¿Quién le trae las instrucciones? El El ARN. ARN mensajero. Ah, ya, profe. O sea, el ARN mensajero le trae las indicaciones de cómo debe fabricar las proteínas. Pero, profito, ¿desde dónde viene el ARN mensajero? Amigo, amiga, hazme feliz. ¿Desde dónde viene? Del Desde el ADN. ADN. ¿Y dónde encuentro el ADN, querido estudiante? Dímelo, dímelo, dímelo. ¿Dónde hay ADN? El núcleo. En el núcleo. Por eso, muchachos, el ribosoma es un organelo que se encarga de la síntesis de proteínas y enzimas a partir de información genética proveniente del núcleo.
En el núcleo hay ADN, el ADN forma ARN y el ARN le enseña al ribosoma cómo fabricar las proteínas. Profe, esto de las proteínas es muy importante, sí, porque si tú recuerdas, todo tu cuerpo, absolutamente todo tu cuerpo, querido estudiante, está formado por proteínas, ¿de acuerdo? Todo tu cuerpo tiene proteínas, ¿sí? Entonces nosotros, muchachos, somos estructuras complejas de proteínas, ¿no? Proteínas con un alto peso molecular. Ahora, profito, ¿de qué está hecho un ribosoma, querido estudiante? Los ribosomas van a estar constituidos también de ARN, pero en este caso, ¿qué tipo de ARN? El famoso ARN ribosómico. Y profito, ¿dónde se fabrica el ARN ribosómico? Eso se fabrica en el centro del núcleo. Profito, ¿dónde? En el nucleolo. Por eso te van a preguntar, ¿dónde se da el origen de los ribosomas? Respuesta correcta, en el nucleolo. En el nucleolo nacen los ribosomas, ¿de acuerdo? Este ribosoma, que es ARN, profito, o sea, todo esto que está arrugado, apachurrado, es ARN, claro, es ARN ribosómico. Profito, ¿y quién venía a darle indicaciones? ¿Quién le traía las instrucciones? El ARN, pero mensajero. Ah, ya, profe, el ribosoma está formado por ARN ribosómico y el que le trae las instrucciones es el ARN mensajero, ¿no? Entonces, queridos estudiantes, ahí tenemos, muchachos, lo que vendría a ser la estructura, ¿no? La configuración del ribosoma. Ahora, queridos jóvenes, por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Miren, este ribosoma, muchachos, este ribosoma va a estar formado por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. A la subunidad mayor, muchachos, nosotros la conocemos como 60S. ¿Qué cosa es S, profe? Significa Esberbach, unidades sedimentarias. Y a la de abajo le llamamos 40S, ¿no? Allá, profitos, la subunidad mayor 60S y la subunidad menor 40S. Eso, muchachos, hay que considerarlo acá en lo que vendría a ser el ribosoma, ¿ya? Muy bien. Ahora, profe, el ARN mensajero, y ahí lo tienes, mira el mensajero, vamos a cambiarle de color. A ver, ¿dónde está? Acá está. El ARN mensajero, mira que está ahí. Este ARN mensajero, querido estudiante, pasa por diferentes ribosomas. Ah, profito, pasa por diferentes ribosomas, claro, produciendo obviamente la misma proteína, produciendo, querido estudiante, la misma proteína. Entonces, cuando un ARN mensajero pasa por varios ribosomas, un solo ARN mensajero pasa por varios ribosomas, a esto se le conoce con el nombre de polisoma, ¿de acuerdo? Se le llama polisoma. Queridos estudiantes, ¿qué vienen los exámenes de admisión? ¿Quién se encarga de la síntesis de proteínas? El ribosoma. Así de fácil, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿cómo el ribosoma puede fabricar las proteínas? Querido estudiante, los ribosomas fabrican proteínas gracias a un proceso fisiológico. ¿Cómo se llama? Se llama traducción. La traducción, querido estudiante, contempla 5 etapas: activación, inicio, elongación, culminación y maduración. De esa manera se producen las proteínas. Profito, ¿qué cosa es una activación? La activación es cuando el ARN de transferencia logra obtener un aminoácido en el citoplasma de la célula. Míralo, aquí está el ARN de transferencia. Sin aminoácido, va a ir al citoplasma y va a encontrar a su aminoácido. Y eso se llama activación. Inicio, ¿cuándo se da el inicio, profito?